¿Alguna vez has sentido como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros? Como si cada palabra dicha por otra persona, cada mirada de desaprobación, cada pequeña crítica, fuera una flecha que atraviesa directamente tu alma? Conozco esa sensación. Viví durante mucho tiempo con la impresión de que mi piel emocional era demasiado delgada para este mundo. Una conversación que salió mal me atormentaba durante días. Un comentario negativo en las redes sociales arruinaba mi semana. Un plan que no salía como esperaba era suficiente para convencerme de que era un fracaso. Solía culpar al mundo. Culpaba a la gente por ser insensible, al destino por ser cruel, a las circunstancias por ser desfavorables. Era más fácil creer que el problema estaba afuera. Pero, en un momento de dolorosa claridad, durante una noche silenciosa y solitaria, una verdad innegable se cristalizó en mi mente. Si todo me afectaba con tanta intensidad, no era porque el mundo fuera excesivamente hostil. Era porque, por dentro, yo era frágil. Era como un castillo de arena, construido demasiado cerca del mar, y cualquier ola, por pequeña que fuera, amenazaba con derrumbarme por completo. Esta percepción no fue liberadora al principio. Fue aterradora. Admitir la propia fragilidad es como admitir una debilidad fundamental. Pero fue el primer paso necesario en un viaje para construir algo más sólido. Una fortaleza interior. Si te reconoces en esta descripción, si sientes que la vida te golpea más fuerte de lo que debería, este vídeo no está aquí para juzgarte. Es una invitación. Una invitación para mirar juntos hacia adentro y entender las raíces de esta fragilidad, y más importante, para descubrir cómo forjar la fuerza que yace dormida en cada uno de nosotros. Si tú también estás en esa búsqueda de equilibrio emocional, de mayor claridad en tus decisiones y de una forma de afrontar mejor las tormentas de la vida, quiero que sepas que este espacio ha sido creado para ti. Por eso, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, porque con cada vídeo, nuestra promesa es una, te fortalecerás desde dentro y aprenderás a ver el mundo con más sabiduría. 1. El diagnóstico, la hipersensibilidad emocional. Antes de buscar la cura, debemos entender la enfermedad. Esta condición de ser afectado por todo tiene un nombre, hipersensibilidad emocional. No me refiero aquí al rasgo de personalidad de las personas altamente sensibles, que es algo innato, sino a un estado de reactividad extrema que adquirimos a lo largo de la vida. Yo vivía en ese estado. Era como navegar en un mar tempestuoso en un barco agujereado. Cualquier pequeña ola se convertía en una amenaza de naufragio. Recuerdo una vez que presenté un proyecto en el trabajo. Me había dedicado durante semanas, pero durante la presentación, mi jefe hizo una pregunta simple, cuestionando uno de los datos. Para él, era solo un punto a aclarar. Para mí, fue una declaración de que todo mi trabajo era inútil. Sentí que la sangre se me helaba, mi voz tembló y pasé el resto del día reviviendo ese momento, convencido de que mi carrera estaba acabada. La realidad objetiva era una, se hizo una pregunta. Mi realidad interna era otra, un cataclismo de autocrítica y miedo. Esta desproporción entre el detonante externo y la reacción interna es el síntoma principal. Es cuando un no se convierte en rechazo personal. Es cuando un silencio se convierte en abandono. Es cuando un error se convierte en prueba de incapacidad permanente. Vivir así es agotador. La mente está constantemente en alerta máxima, buscando amenazas, interpretando cada interacción a través de un filtro de negatividad y vulnerabilidad. No puedes relajarte, porque el próximo golpe puede venir de cualquier lugar, en cualquier momento. Esta fragilidad también se manifiesta en la incapacidad de establecer límites. Por miedo a decepcionar, a ser mal vistos, a provocar un conflicto que no nos sentimos lo suficientemente fuertes para soportar, decimos sí cuando queremos decir no. Acumulamos responsabilidades que no son nuestras, nos tragamos frustraciones y resentimientos, todo para evitar la posibilidad de un enfrentamiento. En el proceso, nos vaciamos. Nuestra energía vital, que debería usarse para construir nuestros sueños, se gasta en gestionar el miedo a la reacción ajena. Es una forma lenta y silenciosa de autoanulación. Reconocer estos patrones en mí fue el primer paso para entender que la batalla no era contra el mundo, sino contra la estructura frágil que había permitido que se formara dentro de mí. 2. La raíz de la fragilidad. ¿Por qué nos sentimos así? Un edificio no se vuelve frágil de la noche a la mañana. Su estructura se ve comprometida lentamente, por cimientos mal construidos, materiales de baja calidad y la erosión constante del tiempo. Lo mismo ocurre con nuestra fortaleza interior. Esta fragilidad que sentimos no nació con nosotros, fue construida,
ladrillo a ladrillo, por una serie de factores. El primero, y quizás el más significativo, es la búsqueda incesante de validación externa. Desde la infancia, a muchos de nosotros se nos enseña, directa o indirectamente, que nuestro valor depende de la aprobación de los demás. Calificaciones en la escuela, elogios de los padres, popularidad entre amigos. Crecemos entregando el poder de definir nuestro propio valor en manos de terceros. Como adultos, esta dinámica continúa. Buscamos validación en nuestras parejas, en nuestros jefes, en el número de me gusta de una foto. El problema es que, al hacerlo, nuestra autoestima se convierte en una variable que no controlamos. Sube y baja al antojo del humor y la opinión ajena. Nos volvemos adictos a los elogios y devastados por las críticas, porque creemos que definen quiénes somos. Otra raíz profunda es la falta de autoconocimiento. Si no sabes quién eres, cuáles son tus valores, tus principios innegociables, tus fortalezas y tus debilidades, cualquier opinión externa se convierte en una verdad potencial. Pasé años sin hacer este trabajo de introspección. Yo era una recopilación de las expectativas que los demás tenían de mí. Cuando alguien me criticaba por ser demasiado callado, creía que había algo mal en mí, en lugar de entender que la introspección era parte de mi naturaleza. Cuando alguien me decía que mi sueño era irrealista, abandonaba la idea, pues no tenía una convicción interna lo suficientemente fuerte para sostenerla. Sin un núcleo sólido y autodefinido, somos como una hoja al viento, llevados por cualquier soplo de opinión. Tampoco podemos ignorar el peso de las experiencias pasadas. Traumas, rechazos, fracasos dolorosos, estas experiencias dejan cicatrices. Si no se procesan y curan, crean en nosotros creencias limitantes. Una traición en el pasado puede hacernos creer que nadie es digno de confianza. Un fracaso en un negocio puede convencernos de que no nacimos para el éxito. Estas creencias funcionan como un sistema operativo defectuoso, ejecutándose en segundo plano y haciéndonos interpretar el presente a través de las lentes del dolor del pasado. Cada nueva situación se convierte solo en una oportunidad para que la vieja herida se reabra. La fragilidad, en este caso, es el dolor no resuelto que continúa atormentándonos. Entender estas raíces no se trata de culpar al pasado, sino de iluminar las sombras para que podamos, finalmente, empezar a sanarlas. 3. Construyendo la fortaleza interior, el papel del autoconocimiento. Si la falta de autoconocimiento es una de las raíces de la fragilidad, entonces la búsqueda del mismo es el cimiento de nuestra fortaleza. Construir fuerza interior no se trata de volverse insensible o frío. Se trata de conocerse tan profundamente que la opinión ajena pierde el poder de definirte. Es saber, con una certeza inquebrantable, quién eres. Este viaje comenzó para mí con preguntas simples, pero incómodas. Tomé un cuaderno y empecé a escribir, sin filtros. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué valoro realmente en la vida, más allá de lo que la sociedad dice que es importante? ¿Cuáles son mis principios innegociables, esas líneas que no cruzaría por nada? ¿Cuáles son mis pasiones genuinas, esas actividades que me hacen perder la noción del tiempo? Igualmente importante, ¿cuáles son mis sombras? ¿Mis miedos, mis inseguridades, mis patrones de autosabotaje? Este proceso de autoinvestigación es como ser un arqueólogo de la propia alma. Excavas capas de condicionamiento social, expectativas familiares y máscaras que tú mismo creaste para protegerte. Es un trabajo solitario y, a veces, doloroso. Descubres cosas sobre ti mismo que preferirías ignorar. Pero cada descubrimiento, por oscuro que sea, es un ladrillo que puedes usar en la construcción de tu fortaleza. Al traer la oscuridad a la luz, pierde su poder sobre ti. El autoconocimiento también implica identificar y aceptar tus fortalezas. Durante mucho tiempo, minimicé mis cualidades. Si alguien me elogiaba, cambiaba de tema, pensando que era modestia. En realidad, era una falta de reconocimiento de mi propio valor. Empecé a hacer una lista de mis logros, por pequeños que fueran. Listé mis habilidades, las cosas en las que soy naturalmente bueno. Esto no es arrogancia, es realismo. Es construir un inventario de tus herramientas. Cuando sabes que eres resiliente porque ya has superado desafíos antes, la próxima dificultad no parece tan aterradora. Cuando sabes que eres creativo, la crítica a un proyecto se convierte solo en retroalimentación, no en una anulación de tu capacidad. Esta base de autoconocimiento crea un centro de gravedad interno. Dejas de flotar según las mareas externas y pasas a tener tu propia ancla. Tu identidad ya no es un borrador a ser editado por los demás, sino un texto definitivo,
escrito por ti mismo. A partir de este punto, las palabras y acciones de los otros pueden llegar hasta ti, pero ya no te invaden. Chocan contra los muros de tu fortaleza y retroceden, porque encuentran una estructura sólida, construida con el material más resistente que existe, la verdad sobre quién eres. 4. El escudo de la razón, la filosofía estoica como herramienta. Después de empezar a construir los cimientos con el autoconocimiento, necesitaba un escudo. Una herramienta práctica para lidiar con los ataques del día a día, con las inevitables tormentas de la vida. Encontré este escudo en la filosofía estoica, especialmente en uno de sus principios más poderosos, la dicotomía del control. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, enseñaban que el secreto de la serenidad reside en distinguir claramente entre lo que podemos controlar y lo que no. ¿Qué no podemos controlar? Prácticamente todo lo que es externo a nosotros. Las acciones de otras personas, sus opiniones, la economía, el clima, el pasado, el futuro. Intentar controlar estas cosas es la receta segura para la frustración, la ansiedad y el dolor. Es como intentar sujetar el agua con las manos. ¿Y qué podemos controlar? Nuestros propios pensamientos, nuestros juicios, nuestras reacciones, nuestras elecciones. Nuestra voluntad. Es aquí, y solo aquí, donde reside nuestro verdadero poder. Cuando interioricé esta idea, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Me di cuenta de que mi fragilidad provenía de invertir toda mi energía emocional en cosas que estaban fuera de mi control. Quería controlar lo que los demás pensaban de mí. Quería controlar el resultado de cada proyecto. Quería controlar la forma en que la gente me trataba. Y como fracasaba miserablemente en todos esos intentos, me sentía impotente y débil. Comencé a practicar activamente la dicotomía del control. Antes de una reunión importante, en lugar de preocuparme por les gustará, me enfocaba en lo que podía controlar, me prepararé lo mejor posible, organizaré mis ideas de forma clara, hablaré con confianza. El resultado de la reunión estaba fuera de mi control, pero la calidad de mi preparación y de mi actuación estaba enteramente en mis manos. Esto lo cambió todo. La ansiedad disminuyó y la confianza aumentó. Cuando alguien me criticaba, en lugar de sumergirme en el dolor de la crítica, me preguntaba, ¿está esto bajo mi control? La opinión de la persona no lo estaba. Pero mi reacción, sí. Podía elegir ignorarla. Podía elegir analizar la crítica fríamente para ver si había algo útil en ella. Podía elegir reafirmar mi propio valor, independientemente de esa opinión. El estoicismo me dio un escudo. No un escudo que me hiciera inmune a la vida, sino uno que me permitía elegir dónde aterrizaría la flecha. Podía dejar que golpeara mi ego frágil, o podía desviarla con el escudo de la razón, protegiendo mi núcleo, mi ciudadela interior. Esta práctica diaria, este recordatorio constante de enfocarme solo en mi campo de control, fue lo que comenzó a transformar la fragilidad en una resiliencia de acero. 5. La práctica de la resiliencia, transformando críticas en combustible. Tener un escudo es esencial, pero la verdadera fuerza no reside solo en defenderse, sino en saber cómo usar la energía del ataque a tu favor. La resiliencia no es solo soportar el dolor, es metabolizarlo y transformarlo en crecimiento. Empecé a ver las críticas, los fracasos y las adversidades no como ataques personales, sino como datos. Como combustible para mi mejora. Este cambio de perspectiva es crucial. Cuando alguien me criticaba, en lugar de mi reacción automática de dolor y defensa, ¿cómo se atreven a decir eso? Comencé a entrenar una nueva respuesta, una respuesta basada en la curiosidad. ¿Qué puedo aprender de esto? Me convertí en un alquimista emocional. Mi tarea era extraer el oro, el aprendizaje, del plomo, la crítica. No toda crítica contiene oro. Muchas son solo proyecciones, envidia o pura malicia. Aprender a discernir es parte del proceso. La crítica constructiva, aunque se entregue de forma grosera, generalmente apunta a un fallo específico en tu trabajo o comportamiento, no en tu identidad. Por ejemplo, si alguien decía tu informe es confuso, en lugar de escuchar eres incompetente, aprendí a escuchar necesito mejorar mi habilidad de comunicación escrita. La primera interpretación me debilitaba, la segunda me daba un plan de acción claro para fortalecerme. Para las críticas destructivas, aquellas que atacan quién eres, la práctica era otra, el descarte consciente. Las visualizaba como basura tóxica que alguien intentaba arrojar en mi jardín. No necesitaba aceptarla. No necesitaba analizarla. Simplemente reconocía que esa basura pertenecía a quien la arrojaba, no a mí.
Era un reflejo de su oscuridad, no de la mía. Esto requirió práctica, pero con el tiempo, se hizo más fácil. Mi fortaleza interior ahora tenía un sistema de gestión de residuos. El fracaso también pasó por esta resignificación. Antes, cada fallo era una prueba de mi insuficiencia. Ahora, cada fallo es un peldaño. Recuerdo haber lanzado un pequeño proyecto en línea que fue un fracaso total. A nadie le interesó. El yo antiguo habría estado devastado durante semanas. El yo en entrenamiento hizo una autopsia del proyecto. ¿Qué salió mal? ¿El marketing fue malo? ¿El producto no era lo suficientemente bueno? ¿El público objetivo era incorrecto? Anoté cada lección. El proyecto fracasó, pero yo no. Yo aprendí. Y el conocimiento adquirido en ese fracaso fue la semilla del éxito del siguiente proyecto. La resiliencia, por lo tanto, es un músculo. Se fortalece con el uso. Cada vez que te enfrentas a una adversidad y eliges activamente aprender de ella en lugar de dejarte abatir, añades una nueva capa de acero a tu armadura. Comienzas a entender que los momentos más difíciles de tu vida son, en realidad, tus mejores maestros y los mayores arquitectos de tu fuerza. 6. Desapego emocional, el arte de no tomárselo como algo personal. Una de las lecciones más liberadoras de mi viaje fue comprender que la mayor parte de lo que sucede a nuestro alrededor no es sobre nosotros. El arte de no tomarse las cosas como algo personal es, quizás, la habilidad más avanzada en la construcción de la fuerza interior. Es lo que te permite caminar por el mundo con una sensación de ligereza y libertad, incluso en medio del caos de las interacciones humanas. Solía ser el centro de mi propio universo de una manera muy negativa. Si alguien estaba de mal humor, inmediatamente asumía que yo había hecho algo mal. Si un amigo cancelaba un plan, era una señal de que ya no le agradaba. Si un conductor me cerraba el paso en el tráfico, era un ataque personal a mi existencia. Vivir así es como ser el protagonista de un drama que solo existe en tu cabeza. El punto de inflexión se produjo cuando empecé a practicar la empatía radical, pero de una forma contraintuitiva. Empecé a entender que cada persona opera desde su propio universo de dolores, miedos, inseguridades y experiencias. La camarera grosera no está siendo grosera conmigo, puede que esté agotada, preocupada por un hijo enfermo o simplemente teniendo un día terrible. El amigo que canceló el plan puede estar luchando contra la ansiedad o abrumado por el trabajo. El conductor apresurado tal vez vaya de camino a una emergencia. No se trata de poner excusas por el mal comportamiento de los demás, sino de entender su origen. Y el origen, el 99% de las veces, no tiene nada que ver contigo. Lo que la gente dice y hace es un reflejo de su estado interno, de las lentes a través de las cuales ven el mundo. Es una proyección de la película que se está reproduciendo en su cabeza. Cuando entiendes esto profundamente, la ofensa pierde su poder. Un ejercicio que me ayudó fue el de los 4 acuerdos, del libro de Don Miguel Ruiz. El segundo acuerdo es, no te tomes nada personalmente. Repetía esto como un mantra. Cuando sentía el aguijón de una palabra o acción, me detenía y respiraba. Y me recordaba, esto no es sobre mí. Visualizaba la acción de la persona como una pelota que estaba lanzando. Antes, sentía la obligación de coger esa pelota, examinarla, sufrir por ella. Ahora, aprendí a simplemente dejar pasar la pelota. No tengo que cogerla. No es mía. Este desapego emocional no te vuelve apático. Al contrario, te hace más compasivo. Dejas de reaccionar a las proyecciones de la gente y empiezas a ver el dolor detrás de ellas. Te vuelves menos reactivo y más observador. Tu paz interior deja de depender de la buena voluntad o del buen humor ajeno. Se vuelve tuya, incondicionalmente. Y esa es la verdadera libertad, la libertad de no ser un rehén emocional del comportamiento de los demás. 7. La fuerza del silencio y la soledad selectiva. En un mundo que glorifica la extroversión, la conexión constante y el ruido, descubrí que una de las mayores fuentes de fuerza reside en lo opuesto, en el silencio y la soledad selectiva. La fragilidad a menudo se alimenta de una sobredosis de estímulos externos, una cacofonía de opiniones y expectativas que nos impide escuchar nuestra propia voz interior. Tenía miedo de estar a solas con mis pensamientos. El silencio era incómodo, porque era en el donde mis miedos e inseguridades gritaban más fuerte. Así que lo llenaba con cualquier cosa, música, podcast, vídeos, conversaciones sin sentido. Estaba siempre conectado, siempre consumiendo, siempre distrayéndome de mi propia compañía. Pero al hacerlo, estaba huyendo del único lugar donde la verdadera curación podía ocurrir,
dentro de mí. La decisión de abrazar la soledad fue deliberada. Empecé con pequeños pasos. Apagaba el teléfono durante 1 hora. Daba paseos por la naturaleza sin auriculares. Me sentaba en silencio durante 5 minutos, solo observando mi respiración. Al principio, fue una tortura. Mi mente, adicta a la distracción, se rebelaba. Pero, gradualmente, algo empezó a cambiar. En ausencia de ruido externo, la voz de mi intuición comenzó a susurrar. Fue en la soledad donde las lecciones que estaba aprendiendo comenzaron a asentarse. Fue en el silencio donde pude procesar mis emociones sin el juicio de los demás. Fue en mi propia compañía donde comencé a sentirme cómodo en mi propia piel. La soledad dejó de ser sinónimo de abandono y se convirtió en sinónimo de recarga, de realineación. Es como llevar tu coche al garaje para hacer las reparaciones necesarias. No puedes arreglar un motor a alta velocidad en medio de la carretera. Tienes que parar. La soledad selectiva se convirtió en mi práctica sagrada. Es el tiempo que reservo para mí, para escucharme, para escribir en mi diario, para simplemente ser. No es un acto de antisocialidad, sino un acto de autocompasión. Es en este espacio donde fortalezco mis muros, verifico los cimientos de mi fortaleza y planifico mis estrategias. Cuando vuelvo al mundo, vuelvo más centrado, más tranquilo, menos reactivo. Si te sientes constantemente drenado y afectado por todo, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente solo y en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste no hacer nada? La fuerza no se construye solo en la batalla, sino también en el descanso estratégico del guerrero. Encuentra tu santuario de silencio. Cultiva el placer de tu propia compañía. Es en este espacio sagrado donde la fragilidad se disuelve y la fuerza interior se condensa. 8. El cuerpo como templo, la conexión físico-emocional. Durante mucho tiempo, en mi búsqueda de fortaleza mental, cometí un error clásico. Traté mi mente y mi cuerpo como dos entidades separadas. Intentaba arreglar mi fragilidad emocional con pensamientos y filosofías, mientras descuidaba por completo el vehículo físico que transportaba esa mente. La verdad que aprendí de la manera más dura es que una mente fuerte no puede residir en un cuerpo frágil y descuidado. Recuerdo fases en las que mi reactividad emocional estaba en su apogeo. Eran exactamente las mismas fases en las que dormía mal, me alimentaba de comida procesada y vivía una vida sedentaria. Estaba ansioso, irritable, y cualquier cosita era el detonante de una explosión o una inmersión en la tristeza. Pensaba que era solo mi estado emocional, sin darme cuenta de que mi cuerpo estaba gritando por ayuda. La conexión es innegable y científicamente probada. La falta de sueño afecta directamente a la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del control emocional y la toma de decisiones. Cuando estás privado de sueño, tu amígdala, el centro del miedo y la reactividad, se vuelve hiperactiva. Te vuelves, literalmente, más frágil y reactivo. Una buena noche de sueño no es un lujo, es un pilar fundamental de la resiliencia emocional. La nutrición también desempeña un papel crucial. Una dieta alta en azúcar y alimentos ultraprocesados causa inflamación no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro, y está vinculada a mayores tasas de depresión y ansiedad. Por otro lado, los alimentos ricos en nutrientes, como los que se encuentran en una dieta equilibrada, proporcionan los bloques de construcción para los neurotransmisores que regulan nuestro humor, como la serotonina y la dopamina. Empecé a tratar la comida no como una fuente de placer momentáneo, sino como el combustible para mi fortaleza interior. Y, finalmente, el movimiento. El ejercicio físico es quizás el antidepresivo y ansiolítico más potente y subutilizado que existe. Libera endorfinas, mejora el sueño, reduce las hormonas del estrés como el cortisol y promueve el crecimiento de nuevas neuronas. Cuando empecé a hacer ejercicio regularmente, no con el objetivo de cambiar mi apariencia, sino de fortalecer mi mente, sentí un cambio dramático. La energía nerviosa que antes se convertía en ansiedad ahora se gastaba en la actividad física. Terminaba cada sesión sintiéndome más tranquilo, más claro y más capaz de lidiar con los desafíos del día. No subestimes el poder de estos tres pilares: sueño, nutrición y movimiento. Son la base física sobre la que se construye la fortaleza mental. Si estás tratando de fortalecer tu mente mientras abusas de tu cuerpo, estás luchando una batalla perdida. Empieza a tratar tu cuerpo como un templo sagrado, el único que tienes para habitar en esta vida. Al cuidar tu cuerpo, estás, directa y poderosamente, cuidando tu mente. 9. Pequeñas victorias diarias, creando un ciclo de confianza.
La construcción de una fortaleza interior no ocurre a través de un único acto heroico, sino a través de la acumulación constante de pequeñas victorias diarias. La confianza, que es el antídoto para la fragilidad, no es algo que decides tener, es algo que te ganas, que mereces a través de tus propias acciones. Cuando estaba en la cúspide de mi fragilidad, mi autoestima era inexistente porque constantemente rompía las promesas que me hacía a mí mismo. Decía que me iba a despertar temprano, y no lo hacía. Decía que iba a empezar un proyecto, y no lo empezaba. Decía que iba a poner un límite, y no lo ponía. Cada promesa rota era una prueba más, para mi subconsciente, de que no era fiable. De que era débil. La estrategia para revertir esto fue empezar pequeño. Ridículamente pequeño. La idea era crear un ciclo de victorias, por menores que fueran, para empezar a reconstruir la confianza en mí mismo. Mi primera promesa fue, haré mi cama todas las mañanas, sin excepción. Era una tarea tan simple que era casi imposible fallar. Y cada día, al cumplirla, empezaba el día con una pequeña victoria. Era una señal para mi cerebro, dije que haría algo, y lo hice. A partir de ahí, empecé a añadir otras pequeñas promesas. Beberé un vaso de agua nada más despertarme. Leeré 2 páginas de un libro. Daré un paseo de 10 minutos. Cada tarea cumplida era un ladrillo más en el muro de mi autoconfianza. Eran acciones que no dependían de nadie más que de mí. Estaban 100% bajo mi control. Este concepto, conocido como apilamiento de hábitos, crea un impulso. La confianza generada por hacer la cama te impulsa a dar el paseo. La claridad mental del paseo te ayuda a concentrarte en la lectura. Y así sucesivamente. Estas pequeñas acciones empiezan a reescribir la narrativa que te cuentas sobre ti mismo. Dejas de ser la persona que nunca termina nada y te conviertes en la persona que cumple lo que promete. Esta práctica tiene un efecto profundo en la forma en que lidias con el mundo exterior. Cuando confías en ti mismo, la validación externa se vuelve menos necesaria. No necesitas que otros te digan que eres capaz, porque te lo estás demostrando a ti mismo, todos los días, a través de tus acciones. Tu sentido de valor pasa a venir de dentro, del respeto que construyes por ti mismo al honrar tu propia palabra. Si te sientes frágil, empieza por aquí. Deja de hacer grandes promesas que sabes que no cumplirás. Elige una única y minúscula acción que puedas realizar hoy. Y cúmplela. Mañana, hazlo de nuevo. Y luego otra vez. Construye tu confianza desde cero, una pequeña victoria a la vez. Es el camino más lento, pero es el único que crea una estructura que no puede ser sacudida. Hemos llegado al final de nuestra reflexión, pero al comienzo de tu construcción. El viaje para salir de un estado de fragilidad y construir una fortaleza interior es largo y requiere compromiso. No se trata de convertirse en una persona fría, distante o sin emociones. Al contrario. Se trata de volverse tan fuerte y seguro por dentro, que finalmente te permite ser verdaderamente abierto y vulnerable con el mundo, porque sabes que nada ni nadie puede destruir tu núcleo. Recuerda, la sensación de que todo te afecta no es una sentencia perpetua. Es un síntoma. Una señal de que tu estructura interna necesita atención, reparaciones, fortalecimiento. Comienza con el autoconocimiento para dibujar el plano de tu fortaleza. Continúa con el escudo de la razón estoica para defenderte de los ataques inevitables. Se perfecciona con la alquimia de la resiliencia, que transforma el dolor en combustible. Se libera con el desapego emocional, que te desencadena de la opinión ajena. Se nutre en el silencio de la soledad, se fortalece con el cuidado de tu cuerpo y se solidifica, día tras día, con la disciplina de las pequeñas victorias. No estás roto. Estás, quizás, mal construido. Y la buena noticia es que tú eres el arquitecto y el ingeniero de tu propia mente. Tienes el poder de demoler las estructuras frágiles y construir, en su lugar, una ciudadela impenetrable. La pregunta que te dejo hoy es, ¿cuál será el primer ladrillo que colocarás? ¿Qué pequeña acción, qué cambio de perspectiva, vas a implementar a partir de ahora para iniciar la construcción de tu fortaleza interior? Deja tu respuesta en los comentarios. Compartamos este viaje y fortalezcámonos juntos. Porque la fuerza que buscas no está ahí fuera. Siempre ha estado dentro, esperando a ser construida por ti.